Hola, buenas tardes. Soy Margarita Muñoz de la Secretaría de Cultura. Estoy dando la bienvenida a todo el auditorio y a nuestros panelistas de esta tarde a nombre de la Secretaría de Cultura, de la Coordinación de Fomento a la Lectura de Bibliotecas y Fomento a la Lectura y a la Escritura. Estamos muy contentos de llegar a esta mesa porque con esta mesa estamos culminando las jornadas Carlos Montemayor de este año. Creo que esta es una mesa de lujo y me da mucho gusto recibir a cada uno de ustedes. Victoria, no estamos. Le doy la bienvenida a Victoria Montemayor, quien va a ser la moderadora de esta mesa. Le doy también la bienvenida a Argelia Cruz Guevara, que está en Francia. Bienvenida, Argelia, gracias por participar. Le doy la bienvenida también a Giovanni Gentile Marchetti, que nos acompaña desde Bolonia, en Italia. A Laura Benzazo, bienvenida, Laura. Ella nos acompaña desde la Ciudad de México. Estamos muy, muy contentos. Estas jornadas han sido muy interesantes. Hemos tenido la participación de muchas personas de nuestra comunidad y del país, ¿verdad? Y algunas participaciones desde el extranjero, lo cual nos llena de orgullo y de contento porque realmente han sido unas jornadas exitosas. Hemos tenido la participación de personalidades de mucha calidad y pues ahora estamos finalizando con esta mesa que les digo, es una mesa de lujo. Victoria, ¿estás ahí? Quiero ceder la voz a Victoria, que se nos acaba de ir, pero pues mientras podemos comenzar con nuestra conversación, ¿verdad? Esta es una mesa de comentarios, de reflexión acerca del legado de Carlos Montemayor. Carlos Montemayor para nosotros es uno de nuestros escritores más importantes, no solamente del estado de Chihuahua, sino del país. Ustedes lo conocen quizá mejor que yo, ¿verdad? Con su cercanía y sus estudios que han tenido acerca de la obra de Carlos Montemayor. Entonces, pues a mí me gustaría mucho iniciar quizás con Laura, que es la encargada de esta unidad, ¿verdad?, que se dedica al estudio de la obra de Carlos Montemayor. Laura, ¿quisieras iniciar la charla? Nada más que tienes que prender tu micrófono. Yo pensaba quedarme al último. Bueno, pues si quieres quedarte. Bueno, yo soy la coordinadora del Cultural Carlos Montemayor, que se creó justamente en 2010, unos meses después del fallecimiento de Carlos Montemayor. Carlos Montemayor dio unos seminarios en el CIDEM, donde yo estudiaba en aquel entonces, fui su alumna, y entonces los alumnos que lo conocimos, que lo quisimos, pedimos que se abriera ahí una cátedra en su nombre. Y a partir de ese momento se hicieron varios eventos que si queda tiempo, les daré. Ahorita lo que yo quería comentar es algo que a mí se me hace interesante porque no lo he visto realmente comentado mucho. Carlos Montemayor pensaba que Victoria iba primero a ella para ahorrarme todo, pero Montemayor Aceves fue ensayista, fue tenor, fue literato, fue traductor, fue investigador, fue lingüista, fue articulista, fue promotor cultural y luchador por la justicia social, por los derechos y las culturas indígenas. Cuentos como ensayos, novela y poesía. Se nos fue Laura. Creo que estamos en problemas. Pero no importa, podemos continuar con la conversación mientras Laura y Victoria se pueden conectar de nueva cuenta. Y pues yo les pediría a Giovanni, Argelia,
que nos contaran un poco de su experiencia con, pues con el personaje que fue Carlos, ¿verdad? Y su, digamos, su encuentro que tuvieron con la obra de Carlos Montemayor, que ahora nos ocupa. Así como nos estaba comentando Laura, pues Carlos fue un personaje multifacético, ¿verdad? Un extraordinario poeta, como él mismo se definía, decía yo soy poeta antes que otra cosa, pero su interés por los pueblos originarios, por las lenguas originarias, fue muy grande y pues eso dio pie a parte importantísima de su obra. Además, así como también mencionaba Laura en este momento, ¿verdad? Su acercamiento a los movimientos sociales fue también muy importante y su trabajo como, pues como líder de opinión, ¿verdad? Creo que para nosotros ha sido muy valioso. No sé si cualquiera de los dos quisiera continuar con la charla, Giovanni o Argelia. No sé, Argelia quiere intervenir. Bueno, pues brevemente, gracias. Gracias por la invitación, Margarita, estoy muy contenta. Gracias, Argelia. Bueno, pues antes que nada, yo no tuve la oportunidad de conocerle personalmente. Yo más bien me interesé en la literatura de Carlos Montemayor, pero mi tesis doctoral la hice sobre todo con el análisis de estudio de las obras de Carlos Montemayor, las novelas, porque su trabajo es muy extenso, pero más bien sobre las novelas Guerra en el Paraíso, La Fuga, Las Armas del Alba, Las Mujeres del Alba y Los Informes Secretos. Bueno, esas fueron las novelas que yo tomé como corpus para inspirarme y para hacer el análisis de mi tesis doctoral. Entonces, bueno, en el transcurso de estos últimos 6 años he estado trabajando sobre esas obras y, bueno, más bien me concentré yo en lo que es la memoria histórica a través de las novelas y también en el hilo conductor que podría ser la guerra sucia desde la toma del cuartel militar del 23 de septiembre de 1965 en Madera. Y también tomé, o sea, como correspondencia, la novela de Guerra en el Paraíso para evocar los eventos que tuvieron lugar en la región de Guerrero durante los años 60 y 70, también en el marco de la Guerra Sucia. Y bueno, entonces, pues lo que yo he trabajado, más bien el ángulo en el que me baso, es cómo la literatura de ficción trasciende un poco en lo que sería la novela histórica, aunque Carlos Montemayor nunca lo trató de esquematizar como novela histórica. Más bien, él decía que era la novela de la no ficción, y desde este sentido, lo que él trataba de argumentar es que era un periodo muy corto para llamarlo todavía literatura histórica, pero más bien a lo que quería aludir es que el tema de las novelas tenía que ver con la violencia social histórica y era lo que quería destacar. Y como tú lo has dicho, Margarita, o sea, como todo el mundo lo sabe, Carlos Montemayor pues siempre quiso ayudar a la gente, quiero decir en este sentido, dar a conocer lo que estaba pasando en ese momento histórico, pero a la vez, no desde la versión oficial, sino más bien tomaba en cuenta los hechos sucedidos a través de lo que las personas, los testimonios de las personas que vivieron en aquel momento, le dieron a conocer. Y entonces es también gracias a eso que sus novelas tienen un contexto también histórico, porque más bien es la voz de los testimonios, por decirlo así, que se fue haciendo novela y que estos personajes, o sea, transmitieron los hechos y legaron esa información a Carlos Montemayor para que él la pudiera utilizar en las novelas. ¿Quieres continuar quizás, Giovanni? Bueno,
Yo también agradezco mucho la invitación Gracias, Giovanni. porque se me da la oportunidad de hablar. Yo quiero decir, en primer lugar, de un entrañable amigo, porque nos conocimos en Bolonia, lo invitaron en 2002 en un congreso de una organización no gubernamental que se ocupa de solidaridad internacional, y el tema era las identidades indígenas en el mundo, en África y América Latina. Y él participó y hizo su conferencia. Acabo de mandar a Victoria unas fotos de aquel evento. Y luego tuvimos el gusto y la oportunidad de pasar unos 10 días juntos y nos hicimos amigos, teníamos mucho en común, y en particular es el interés mío y suyo hacia las culturas indígenas. Yo como profesor me he ocupado mucho de las culturas antiguas, de la colonización, de la evangelización, colonización, del traspaso del cruce de culturas. Y con Carlos también me apasioné a las literaturas contemporáneas. Si se habla del legado de Carlos Montemayor, yo diría que es uno de los principales. Recordaba justamente Margarita que era también tenor, no solamente clasicista, porque tenía un gran conocimiento de la cultura antigua griega y latina, una cultura clásica, ya formado en esto, sino que también, lo hemos dicho, poeta, Tlahto Cuicani. Hay una foto en internet donde dice: adiós, querido poeta, Tlahto Cuicani, en náhuatl. Y poeta, pues, y lo he dicho también, Argelia, narrador, ensayista, sabemos que periodista fue, naturalmente, y fue una cantidad impresionante de cosas, Carlos, y nos ha dejado un legado importante en todos estos campos. Sí. Yo recuerdo una noche en Turín, en otro congreso, más tarde, y cuando regresamos para ir al hotel para dormir, pasamos por una plaza importante, ahora no recuerdo el nombre, de la ciudad de Turín, y se encontró Carlos con unas personas. Ahí empezó a cantar. Y fue maravilloso. Creo que también estas personas que estaban ahí trataban de cantar ciertas partes de ópera, y Carlos naturalmente intervino. Pero vuelvo sobre el tema del indigenismo porque fue importantísimo, yo creo, en su trayectoria. Y ahora se celebran unas jornadas, ¿no? Carlos Montemayor, de las culturas indígenas, de las literaturas indígenas, y recuerdo lo que escribió en un librito sobre su experiencia en Oaxaca, encuentros en Oaxaca, donde dice: yo vine con una idea del indígena y me he dado cuenta a brevio que es otra cultura, yo pensé que le iba a dar la ayuda y el apoyo de mi cultura, y en cambio me doy cuenta de que ellos tienen una cultura antigua, raíces profundas, etcétera, etcétera. Es una página muy bella de su experiencia directa. Y luego, si existe hoy si existen unas literaturas indígenas, se debe también, no solamente, es obvio, yo que
he trabajado mucho con Alfredo López Austin, con Miguel León Portilla. Entonces hay otros que se han dedicado como estudiosos, pero Carlos ha entrado directamente en la vida de las comunidades, y algunas de sus obras sobre la cultura maya, sobre todo en la escritura, su interés lingüístico, su interés hacia la poesía, sobre todo indígena, es importantísima. Y naturalmente su legado es la animación que dio al despertar de una literatura efectiva. Yo recordaba en un artículo que escribí hace poco, recordaba lo que decía Mariátegui, que decía, si una literatura indígena hoy no existe, decía, si debe existir, si existe, será cuando los indios se metan a escribir, se pongan a escribir. Uh-huh. Y hoy tenemos literaturas indígenas, por lo menos 10, 12 literaturas indígenas contemporáneas importantes, principalmente, naturalmente, a mi modo de ver, quizá la más importante es la zapoteca, la que tiene incluso raíces más profundas en la contemporaneidad. Pero si existe, es principalmente por el impulso que dio Carlos a estos escritores, por la importancia que destacó siempre, la importancia de las culturas indígenas en la vida y en la historia, pero en la vida actual de México. Hoy sabemos que después de las protestas del pueblo negro, ¿no? por el racismo en los Estados Unidos, se dice que el negro vale, y hay que afirmar cada vez más y más profundamente que las culturas indígenas valen, que son importantes, y son importantes para la vida misma cultural de México, son determinantes. Y autores como Irma Pineda, como Natalia Toledo, como Víctor de la Cruz, por lo que se refiere a la cultura zapoteca, por ejemplo, son obras importantes para todo México, para todo México. Sí, pienso que esa tarea que, Victoria, qué bueno que estás aquí. Pienso que la tarea que asumió Carlos al tomar en cuenta a los pueblos originarios es muy valiosa. Estaba pensando en el libro de Carlos Montemayor, en el de Pueblo de Estrellas, en donde se hace un acercamiento a la cultura rarámuri, que es la de nuestra tierra. Bueno, pues le voy a ceder la voz a Victoria, porque ella tiene algunas cosas importantes que decir, ¿verdad? Aquí te escuchamos, Victoria. Gracias. Gracias, Margarita. No me vayas a dejar porque está fallando, no sé qué está pasando, todo lo que no tenía que pasar ha pasado en estos minutos, pero bueno, ahorita estaba escuchando. Victoria, quizás es mejor que te alejes un poquito del micrófono, porque reverbera. Sí. Rebotó mucho, perdón, ¿así está mejor? Entonces. Sí. No demasiado, ¿eh? Ay, qué pena, no. En fin, bueno, estaba escuchando un poco lo que estaba diciendo Giovanni. Argelia, casi no te escuché porque estaba tratando de definir aquí estas cuestiones de internet, ¿no? Pero lo que habíamos comentado, yo invité a Argelia Guevara y a Giovanni y a Laura Benzazón, que creo que no se puede conectar y eso me apena muchísimo. No sé cómo, ahorita le estaba diciendo a Ilse si la asesoraba. Y bueno, la invitación fue porque Argelia, creo que ya lo mencionó hace un momento, acaba de terminar su tesis de doctorado hace unos 15 días, ¿no? Que hablamos y que me estabas diciendo que ya la habías terminado y que estabas súper feliz. Y Argelia estuvo aquí en Chihuahua en octubre
Sí, 2019, en 2019 y en 2017. Y, ¿Pero qué? sí, en 2017. Que ya me volví a trabar. No, no, A no, ver, no. Bueno, Tranquila. y Giovanni, como lo acaba de comentar hace unos minutos, tiene una amistad con mi papá desde, no sé, las fotos que me enviaste son de 2002, pero no sé si desde 2002 Sí, o ya sí. lo conocías antes, Giovanni. Yo lo propuse a la asociación que organizó este congreso. Ahora, yo Propuse no el estoy nombre de escuchando a Carlos. Giovanni. No, sí se le escucha, tal vez tú no lo escuches, nosotros sí lo escuchamos. Bueno, A ver, bueno, continúa Giovanni. sí, Vamos a no, ver. antes de 2002, yo conocí a Carlos a través ¿Cómo se le sube el de volumen sus al obras pie? y por esto propuse la invitación de Carlos a este congreso. Y ahí nos conocimos en diciembre del 2002. 18 años. Ah, Sí, muy bien. Victoria, si Victoria, te callaste. nos estás escuchando, Victoria. Se me hace que Victoria no nos está escuchando bien. Algo le está pasando a su conexión. Entonces, yo quería continuar con tu plática, Giovanni. Creo que tú puedes decirnos algo de la importancia que tiene el trabajo de Carlos, ¿verdad? Que es el tema de esta mesa, ¿verdad? ¿Cuál es el legado de Carlos? ¿Cómo lo ves tú a distancia, ¿verdad? ¿Cómo lo ves para nuestros jóvenes, para nuestra gente, ese legado de Carlos? Yo lo extraño mucho porque su opinión siempre fue muy importante, ¿verdad? Era como una guía, ¿verdad? De opinión, sus escritos en la jornada. Sí, yo recuerdo cuando enviaba sus artículos, eh, cuando regresábamos, él obviamente al hotel donde estaba y siempre estaba ocupado que tenía que enviar artículos, esto que da prueba de su participación, que ha sido siempre una participación muy intensa en la vida social, y yo creo que desde este punto de vista ha ejercido una influencia importante, siempre. Y luego el mismo hecho de que en estos días de literatura indígena que se nombran Carlos Montemayor, ¿no? Esto atestigua de la importancia que sigue teniendo su ejemplo, el estudio que él hizo, la forma en que trabajó con las comunidades indígenas, el hecho de que las estimulara para que escribieran, pero que se prestara al mismo tiempo para revisar sus obras y darles los consejos que procedían de su cultura clásica, que en este caso no quería ser una sobreposición presuntuosa, sino que era una humilde puesta a servicio de los autores indígenas. Hay que recordar que publicó unos 50 libritos de obras indígenas en una serie, me parece, del Instituto Nacional Indigenista o del INA, no me acuerdo bien, y que luego también ha dado una contribución, una aportación importantísima con sus textos sobre la literatura y la lengua maya, prestando, por ejemplo, mucho interés en los aspectos tonales de la lengua, lo que obviamente en la época colonial se había descuidado casi completamente. No sé si dejo la palabra, no sé, Victoria, ¿puede hablar Victoria? Todavía no. Si no, Argelia, le doy la palabra a Argelia. Bueno, gracias, uh, Giovanni. Yo quería comentar justamente
con este compromiso que hablas tú con respecto a las lenguas indígenas, Carlos Montemayor es una persona que es muy, ¿cómo decir? Es diferente a todas las demás en el sentido en el que hizo muchas cosas. Y ya quité el micrófono. Ya, qué Bravo. pena. Pero no, ya, Argelia. Sí, y desde este aspecto, entonces, lo que yo quiero comentar es que me parece que era un ser apasionado, se apasionaba demasiado por todo lo que hacía. Entonces, se apasionó mucho por las lenguas indígenas, coordinó el diccionario de náhuatl por la UNAM, pero también, bueno, en lo que yo estudié, de lo que yo soy especialista, también se interesó mucho por el compromiso político, realizó algunos ensayos con respecto a su posición política, la posición política de los pueblos indígenas, el ensayo también sobre rehacer historia, en el que evoca los acontecimientos que tuvieron lugar en 1968, y justamente también en las novelas, o sea, su compromiso político estaba al servicio del pueblo, o sea, las novelas que realizó también lo hacía para que los que no tienen voz, como todas esas personas que participaron en el asalto al cuartel Madera o esas personas campesinas que vivían en Guerrero, pudieran tomar, pudieran explicar lo que ellos vivieron, cómo vivieron ese periodo histórico. Entonces, y claro, desde esa perspectiva, pues Carlos Montemayor siempre fue una persona, pero muy apasionada de todo lo que hacía. Parece que esta novela de Guerra en el Paraíso investigó mucho tiempo, durante muchos años, antes de poder recrearla y escribirla. Parece que estuvo durante 3 años viviendo en Guerrero para poder comprender cómo era la posición de Lucio Cabañas durante ese periodo y poder entonces narrar los hechos desde la perspectiva entonces del pueblo mexicano. Y bueno, pues entonces desde este eje de lectura yo podría decir también que cuando fui a la ciudad de Juárez, en donde están los archivos personales que Carlos Montemayor dejó a la biblioteca de Ciudad Juárez, me pude dar cuenta de que las entrevistas que él realizó a las personas, a los testigos, entonces tenían mucho que ver con las novelas. Y un dato curioso, me pude dar cuenta que esta novela de Las Armas del Alba y La Fuga tienen un enlace común, ¿no? Muy interesante. Esta novela de Las Armas del Alba, una vez que entrevistó a diferentes personas alrededor del asalto, se dio cuenta de que, ¿cómo se llama este personaje? Ramón Mendoza, podía ser utilizado para la novela La Fuga. Bueno, no que podía ser utilizado, sino más bien que el testimonio de Ramón Mendoza le sirvió para realizar la novela de La Fuga. Entonces, desde este aspecto, o sea, como que era tan apasionado que descubría, o sea, como que tenía una mirada global de todo lo que estaba pasando, y aunque entonces en ese sentido delegado a Carlos Montemayor, podemos decir que, o sea, que hizo tantas cosas y fue tan excepcional que, o sea, me parece todavía, o sea, como que un ser de otro mundo, podríamos decirlo así. Era una persona maravillosa. Sí, así es. Carlos era polifacético, tenía ¿cómo se llama? Tantos conocimientos de tantas cosas, ¿verdad? Que era, pues, hablar con él era como abrir un diccionario o algo así, ¿verdad? Siempre tenía la palabra precisa y además era sumamente generoso porque él siempre compartió con todos nosotros sus conocimientos. Creo que esa era una de las grandes virtudes de Carlos, ¿verdad? Nunca, como otros escritores, ¿verdad? Que se
se aíslan un poco de su público, de la gente. Carlos siempre fue una persona muy cercana. Creo que eso pues, es una característica de él como chihuahuense. Él nació en Parral y creció en Parral, sus primeros años los pasó en Parral. Entonces, desde esa época, pues él ya conoció a los clásicos, ¿verdad? Su papá le obligaba pues a leer el Quijote en voz alta. Entonces, esa tutoría que él tuvo por parte de su padre fue fundamental en la formación de Carlos. Ahí conoció a los clásicos, ahí fue su primer acercamiento a la música, y creo yo que ese acercamiento a la música lo siguió durante toda su vida, ¿verdad? Además de cómo él se definía, ¿verdad? Como poeta, también este acercamiento a la música era fabuloso. Giovanni, ¿tienes algo que decir? Te estoy viendo. Recuerdo sus ejercicios al piano, porque quiso tener un piano, ¿no? No, pero ahora, naturalmente, hay una diferencia de 2 meses entre Carlos y yo. Carlos nació el 13 de junio y yo el 21 de agosto del mismo año, del 47. Eso quiere decir que en el 68 teníamos 21 años y que obviamente vivimos los dos, el 68, muy sentidamente, muy directamente. Y nos sorprende pues que Lucio Cabañas fuera un ideal, un héroe de nuestra revolución cultural, digamos así. Lucio Cabañas, el maestro, etcétera, y nos sorprende, por lo tanto, que haya tomado estos acontecimientos para escribir la novela de que nos habló ahora Argelia. Recuerdo cuando presentó el libro en Italia, porque vino con Paco Ignacio Taibo II, y yo estaba presente cuando presentó Guerra en el Paraíso y Chiapas, la rebelión indígena de México, porque Chiapas es otro libro que narra otra historia de rebelión, de rebelión y que tiene como protagonista siempre el pueblo indígena. Así que todo se une en la obra de Carlos. Quizás la poesía vaya por senderos particulares, más íntimos, pero en general los intereses como ensayista, como novelista, como cuentista de Carlos se entienden muy bien en un país como México. No podía ser su interés profundo no podía ser sino hacia las culturas indígenas y los pobres, los humillados, como escribe en otros libros suyos. No sé si Victoria puede intervenir. Sí, Victoria, te escuchamos. Victoria. Adelante, Victoria. Adelante con juicio. Bueno, no. A este respecto de la poesía, lo quería comentar, Giovanni, que justamente sí, o sea, era una persona súper comprometida, Carlos Montemayor. Oye, perdón, lo que pasa es que como los estoy escuchando, gracias Margarita, lo que pasa es que los estoy escuchando con Facebook porque ya me escuchan. Sí, te escuchamos. Oigan, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí. Sigue, Victoria, te escuchamos perfectamente. Bueno, a este respecto de la poesía, yo sé que también escribió algún poema con respecto al 2 de octubre de 1968.
Y justamente esto... Bueno, es que, Margarita, perdón Giovanni, perdón Argelia, y perdón a todos los que están escuchando, pero no sé qué pasó con mi equipo hoy. Y total que es el tercer dispositivo que pruebo. Estoy en otro celular que no es mío. Y bueno, entonces escucho la voz de Argelia. Sí, pero nosotros te estamos oyendo, ¿eh? Si quieres seguir. Perdón, que entré a interrumpir. Quería avisarles, Victoria nos está escuchando desfasados unos 10 segundos. Entonces, cuando sea la palabra, hay que esperar 10 segundos para que ella nos pueda escuchar. Sí. Gracias. Qué pena, estoy destrozando todo. Te escuchamos, Victoria. Bueno, pues creo que acabo de escuchar la voz de Ilse y entonces creo que ya estoy hablando de nuevo y espero ahora sí decir algo. Y entonces, bueno, de lo que ha comentado Giovanni, de lo que ha comentado Argelia, que me parece sumamente interesante, es una pena que no se encuentre Laura con nosotros, me siento súper apenada. Y a mí me gustaría, tocando un punto, esto que estaban comentando hace un rato Margarita y Giovanni, ¿no? De la cuestión de mi papá y de cómo era, y de la sensibilidad que tenía y de toda esa inteligencia que él portaba, ¿no? Quizá, Giovanni, me gustaría que nos contaras una anécdota. Hace un rato mencionaste cuando mi papá se ponía a practicar, ¿no? Entonces, ¿te tocó también las partes al piano o te tocó cuando ponía, porque a mí me tocaba cuando él estaba al piano y se ponía a cantar, ¿no? O cuando ponía sus pistas y él empezaba también a cantar. Y con Giovanni tuve la fortuna de coincidir. Cada vez que Giovanni estaba en México, mi papá me hablaba y me decía, oye, va a venir a comer Giovanni para acá, o va a venir a cenar. Y entonces yo a Giovanni lo conocí, que será en 2000, no sé si 2004, 2005, nos conocimos. No, y desde entonces nos hicimos muy amigos, ¿no? Yo a Giovanni siempre lo he admirado y me fascinaba cuando estaba en casa de mi papá porque se ponían a hablar los dos de cosas bastante interesantes, a veces en italiano, ¿no? Y eran muy gratos esos momentos. Entonces, quizá lo que me gustaría, Giovanni, es que nos comentaras alguna vivencia, ¿no? Que hayas tenido con el papá. Hace un rato comentaste en la Universidad de Bolonia lo del libro, pero en su casa, digamos, en el ambiente cercano a él. Sí, pero no, además era muy divertido, Carlos, bromista. Bueno, pero creo que Argelia estaba diciendo algo interesante que me gustaría seguir escuchando y luego a lo mejor intervengo nuevamente. Argelia. Sí, bueno, no era muy largo. Lo único que quería decir es que en la obra en el poemario Abril y otros poemas, Carlos Montemayor había evocado este tema de 1968 desde su sensibilidad, y este poema se llamaba El ocaso a 1968, una cosa así. Yo lo quería incluir en mi tesis para explicar mejor su compromiso político, pero evidentemente como la tesis la tenía que entregar en francés, no me atreví porque no me sentí tan capaz de traducir al francés los poemas, y dije, bueno, entonces solamente voy a evocar la narrativa porque los poemas y después traducirlos se me hizo demasiado complicado. Pero el poema está allí y está en el poemario Abril y otros poemas. Es un poemario muy pequeñito. Sí. No, además,
yo creo que tú puedas citar el texto español original sin problemas, porque además son muchos los franceses que hablan y entienden español. Sí, el hispanismo en Francia es muy, sí, pero el hispanismo No sé, en Francia es especial también. lo sé, que son muy rígidos con el idioma. Por lo que decía Victoria, sí, pasamos mucho tiempo juntos en la casa de, ¿cómo se llamaba este lugar, Victoria? A Victoria no llega después de 10 segundos, así que... no, es que son tantos los momentos bellos, lindos. Obviamente gustaba mucho a Carlos comer y beber. Esto le gustaba particularmente y me llevaba a varios restaurantes, algunos que le gustaban por la carne, porque eran bastante carne. Bueno, aquí Margarita me está poniendo mensaje en WhatsApp y es en la casa de Coyoacán, ¿no? Entonces ahí es donde nos conocíamos en Ciudad Jardín. La primera por parada, ahí. la primera parada del tren ligero era, ¿no? Bueno, de todos modos, hubo otros momentos muy bellos. Sí, es verdad, fue en 2004, creo en 2004, que vinieron él y Juan Villoro por otro congreso y además Exacto, así es. Y bueno, si sigo hablando, ahorita... Tú te refieres al tren ligero, supongo. Bueno, la pobre Victoria está desorientada. No, quería añadir que en 2016, 17, dicté un curso sobre periodismo y narrativa y puse exactamente el libro sobre Lucio Cabañas entre los textos que los estudiantes tenían que examinar, que podían escoger para su trabajo conclusivo. Y porque naturalmente la discusión era sobre si existe o no existe la no ficción. La no ficción es casi imposible. Incluso cuando uno se determina en estar más adherente posible a la realidad, en realidad pone algo suyo siempre, algo que mezcla, que cuenta las cosas de forma diferente. Y esto, naturalmente, el hecho de incluir un texto de Carlos entre los textos que los estudiantes tenían que examinar, esto me llenaba de orgullo y emoción también. Y estuve con él en ese febrero de 2010, cuando se nos fue, y pasé los últimos días, y Victoria lo sabe, pasé estos últimos días con él, y esto me da consuelo, el hecho de haber pasado los últimos días con él. Pero él siempre, a pesar de que había adelgazado mucho, que evidentemente se encontraba bastante probado, bastante, obviamente padecía mucho, pero siempre con gran humor, con la capacidad de reír de las cosas, del mundo. Y bueno. Le voy a dar la palabra a Victoria, Giovanni. La esperamos un momentito a que entre, ¿sí? Sí. Victoria. Bueno,
Entonces, aquí Maga me está diciendo que ya, que me escuchan todos, y ya Giovanni me dijo, estoy un poco desorientada. Bueno, es que entre que los escucho aquí, ¿no? Y entonces, en fin, reiterando un poco lo que comentaba Argelia sobre Tlatelolco, ¿no? La elegía de Tlatelolco es el poema que dice, y me parece sumamente interesante y qué bueno que lo resaltas, Argelia, porque es un poema que casi nadie conoce, ¿no? Casi nadie sabe que mi papá escribió algo sobre el 68, y se mencionan unos poemas de Octavio Paz, se mencionan el poema, no me acuerdo de qué otro escritor, pero nunca se menciona Elegía de Tlatelolco de Carlos Montemayor, ¿no? Pero bueno, no me voy a leer un fragmento de Tlatelolco porque ya está aquí Laura, y entonces hay que dar la palabra a Laura. Piedra ciega quebrada como hombre, rota como mujer abierta en los costados, derrumbe de piedras, tierra asombrada reducida a mis palabras, ultrajada por el engaño y el olvido, ciudad erguida una tarde destrozada, arrepentida del aire y de su presencia maligna, enferma, manchada. Y bueno, entonces Carlos Montemayor en su poesía retoma siempre los movimientos sociales, siempre la historia se encuentra en sus poemas, ¿no? Laura Benzazón es la coordinadora general de la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor, desde la cual desde el 2010 tenemos el placer de disfrutar de varias sesiones cada año. Y entonces le cedo la palabra a Laura, por favor. Laura, es todo tuyo el micrófono. Platícanos un poco sobre lo que has encontrado en la obra de mi padre. Gracias, Victoria. ¿No se me oye? Ahora sí. Sí. ¿Se me oye? ¿Se oye? Sí. Yo oigo. Estamos en las mismas, ¿sí? Sí, bueno. Te escuchamos. Buenas tardes, entonces, a todos. Buenas noches para los europeos. Sí. Bueno, yo creo que no queda mucho tiempo. Voy a tener que resumir. Había preparado aquí algo. Hay un aspecto que a mí se me ha hecho muy interesante y es precisamente la temática histórica presente tanto en los ensayos como en las novelas. Entonces me he preguntado, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un episodio histórico, novela? Y Carlos Montemayor lo que dice, al comentar justamente su novela más premiada, Guerra en el Paraíso, dice que sus novelas no son propiamente históricas. Dice, yo he trabajado mucho la historia oral. Gran parte de lo que yo he escrito en mis novelas está hecho con investigación de campo. En mi caso, mis novelas no se apoyan en ninguna historiografía previa, porque antes de esas novelas no había otras. Esas conversaciones que él está relatando, o sea, plantea los sucesos históricos desde los personajes, los hace sujetos de su propia voz, sujetos del evento. No platica de otros, sino que pone a los otros desde sí mismo, desde cómo vivieron los otros. Y eso se me ha hecho muy interesante porque es algo que encuentro también en las colecciones de escritores en lenguas indígenas que él coordinó, como platicaba Giovanni hace rato, ¿no? Porque ahí también, en vez de utilizar los hablantes como informantes para su propio trabajo, para su fama, pues, sino que al contrario, los estuvo impulsando para que ellos hablaran de lo que ellos querían decir, de su historia, de sus sentimientos, de sus costumbres, desde sí mismos. Los hizo, como diría Freire nuevamente, sujetos de su propia voz. Y este respeto, este reconocimiento que él daba, esta postura humanista que él tenía, más allá del trabajo literario, que ciertamente sabemos que era una persona más que calificada, muy reconocida, etcétera, pero siempre dándole su lugar a los demás. Y eso es lo que hizo también en los seminarios
que llevamos con él. En los seminarios, en vez de llegar y lucir sus conocimientos, nos ponía a leer como bestias, ahí 3, 4 libros de repente de una sesión a otra en 15 días. Y en el seminario todos teníamos que dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, nuestras reflexiones. Y a todos las recibía y a todas las valoraba. Y cuando todos habíamos puesto en común nuestro pensamiento sobre lo que habíamos leído, nuestras reflexiones sobre lo que habíamos leído, solo entonces es que él tomaba la palabra y siempre sacaba alguna cosa novedosa para nosotros, alguna cosa que nosotros no habíamos visto y que nos ayudaba muchísimo a centrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenía un prólogo que él escribió, un libro de Rodrigo Moya, el fotógrafo, que hizo fotos precisamente sobre la Santa Cuartel Madera, y bueno, lo estaba tomando en cuenta porque me parecía que estuviera haciendo por escrito lo que Rodrigo Moya hizo desde un punto de vista visivo, o sea, ver los sucesos, no en sus datos duros, como sucede en los ensayos, o sea, la información, que siempre la hay, quiero decir, siempre están bien fundamentadas las novelas históricas, quiero decir, con nombres, con personajes, con pelos y señas, desde este punto de vista, con toda la seriedad del mundo, pero al mismo tiempo como poder sensibilizarnos al suceso, poderlo vivirlo desde el sentimiento de la gente que ha estado ahí participando. Igual con una fotografía que de repente nos impacta, sin saber más, sin saber ni siquiera de quién se trata o de qué, pero nos llega al alma. Y esto es lo que hace precisamente Carlos Montemayor con todos estos diálogos que él relata en sus novelas históricas. No sé si hay tiempo, pero aquí tengo inclusive unos de los, justamente de los testimonios de las mujeres del Alba. Pero vaya, repito, no creo, eventualmente eso lo dejaré para disponer. Sin embargo, que hay un libro editado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del 96 que se llama La literatura, una dimensión humana de la historia. Yo no tengo, desgracia, este trabajo, no sé si es libro, si es ensayo, espero poderlo ubicar en algún momento, pero se me hace interesante porque es justamente lo que yo, en resumidas cuentas, quisiera decir. Esta dimensión humana que está presente siempre en todo lo que él ha escrito, porque tenía un don de gente, una gente, repito, igual en los seminarios, como en su obra escrita, como en la gente con la que trabajaba, que lo ayudaba, que le daba la información, etcétera. Y bueno, hay una frase final, bueno, mi resumen sería esto. ¿Por qué quise señalar este aspecto en concreto de la obra de Carlos Montemayor? Porque así como en su novela histórica escuchamos a los personajes hablar en primera persona de los hechos que relatan, dándole un patos, un sentimiento que los coloca en el lugar de sujetos de su propia historia, convirtiéndolos en coautores de sus novelas. Así también encontramos a los escritores en lengua indígena no como informantes, sino como sujetos de su propia voz. Así también en los seminarios que nos impartió, como les estaba comentando, en su capacidad de indagación y escucha, en su legítimo interés y su respeto por las personas, estriba la gran calidad, no solo literaria, sino humana, de Carlos Montemayor. Y me encontré una frasecita que dice: Carlos es historia que pasa la historia al contar la historia misma. ¿Se oyó? Sí, sí, bastante. No sé qué pasa. No sé si me escucha. Sí, te escuchamos, sí. Bueno. Bueno, ahora que sí, sigue. Es Victoria que tiene problemas.
Exactamente, Laura, esto que... Sí. Yo digo que es el programa. Ok, perdón. Estoy viendo aquí un mensaje de Susana de la Garza que dice que la calle donde vivía mi papá con Susana es Retorno 813, ¿no? Ahí en Ciudad Jardín, efectivamente a una cuadra del tren ligero, como decía Giovanni hace unos minutos. Y bueno, ahora, retomando lo que decía Laura, ¿no? Que me parece sumamente interesante, eso que dijo de la dimensión humana de Carlos Montemayor, ¿no? Porque básicamente ese sería el personaje, ¿no? Y el personaje tanto el escritor como el ser humano, como el padre. La dimensión humana de Carlos Montemayor es enorme y también quizá por eso hay tantas personas que lo quieren, hay tantas personas que lo aprecian, hay tantas personas que nos están escuchando, ¿no? Por ese también gran amor a Carlos Montemayor que le tienen. Y bueno, no sé cuántos minutos tenemos, Margarita, si quieres dime acá por WhatsApp, ¿no? Cuántos minutos quedan para decir, digo, me gustaría agradecer infinitamente a la Secretaría de Cultura de Chihuahua, a la maestra Concepción Landa, al maestro Raúl Manríquez, al maestro Buen Limón, por supuesto que a Margarita, por todo este enorme esfuerzo que has estado haciendo en esta semana, a quienes han participado en las jornadas, a Ruby, a Ramón Olvera, a Enrique Cortázar, a Liz Mireles, a Ernesto Medina, a Susana Flores, a Xicoténcatl Villegas, ¿no? Que han participado en estas jornadas 2020. Y yo sé que estas jornadas 2020 son de un gran esfuerzo y también esta cuestión maravillosa, ¿no? Podemos decir, porque se llevaron a cabo virtualmente y entonces muchas personas que no están aquí en Chihuahua las pueden seguir. Muchísimas personas nos estuvieron viendo en toda esta semana y también gracias a esta virtualidad es que pudimos contactar a Argelia Guevara, ¿no? Porque Argelia el año pasado platicábamos, sí, me gustaría que vinieras para las jornadas, ¿no? Que eso es lo que habíamos comentado. A Giovanni yo le había preguntado del verano pasado, oye Giovanni, ¿crees que puedas adelantar tu viaje a México? ¿No? También para contactarlo aquí, ¿no? Y bueno, Laura con ese maravilloso y enorme esfuerzo que hace con la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor, ¿no? Que surgió en 2010 y es un enorme esfuerzo de las personas que están ahí, como Cintia, como Bruno, como Susana, ¿no? Que Susana también ha sido una gran difusora de la obra de mi papá. Entonces, y todos ustedes que hacen posible estas jornadas año con año, demostrando ese interés en la obra de mi padre, esa búsqueda en este conocimiento, porque en algo que me parece que coincidan, y es una pregunta, Argelia, y me gustaría que lo dijeras, ¿cuál es, ya sé que lo has comentado, ¿no? Pero ¿cuál es esa parte de Carlos Montemayor que más te ha impactado en todos estos estudios que has estado haciendo sobre su obra? Bueno, pues para responder así brevemente, porque yo creo que ya se va a acabar el programa, yo diría que, o sea, Carlos Montemayor es multifacético y lo que yo más he desarrollado pues es el compromiso político, pero es que Carlos Montemayor tenía un compromiso más bien con la humanidad, con el pueblo de México, pero era una persona muy humana. Entonces, sí, podría recalcar eso así en una sola palabra, yo diría que es un escritor del humano, ¿no? Como él lo había dicho, él no se considera escritor, ni periodista, ni catedrático, antes de todo él se considera poeta. Y es porque, claro, su sensibilidad estaba flor de piel, eso lo pudimos observar todos, yo creo. Margarita, no se oye. No te escuchamos, Margarita. Perdón, olvidé que tenía el micrófono apagado. Les decía que una de las grandes virtudes No quiere. que hay en la literatura lo que sea nomás de sus huevos y no quiere ahorita otra vez. No es la poesía. No, y bueno, no sé si me oye a mí, no creo. Es la poesía, ¿verdad? Sí, yo no sé, la verdad, yo siento que son tan poéticos. Yo no sé si es el programa el que no funciona. Tan bellos, sí, que es lo que nos atrae hacia su literatura. Laura está... Dan ganas de echar mi pedazo de pizza a su salud para que se les quite.
Laura, creo que estaba ahí interfiriendo lo que estaba diciendo Laura en su micrófono. Creo que te digo que esa poética de Carlos permea en toda su obra y es por eso que nos parece tan delicioso leerlo siempre, ¿verdad? Porque su literatura tiene ese programa de poesía. Entonces, pues, no sé, Victoria, si quieras que nos despidamos ya, ¿cómo ves? Okay. O cada uno de Giovanni, no sé si quieras decir algo más, abundar un poco más en lo que has dicho, ya estamos despidiendo el programa. Yo también quiero agradecerles a todos. Otra vez estás, aquí es el sonido perdido. A ver, ¿tú qué pasó aquí? Ay. Te escuchamos, Giovanni. Sí, no, yo diría lo que a mí me resulta difícil decir que algo en particular me ha impactado especialmente. Me ha impactado todo de Carlos, todo. Hemos dicho, multifacética, polifacética, personalidad. Y claro que teníamos intereses en común y esto nos ha unido y estos intereses son lo que hemos dicho hasta ahora, o sea, la participación en la vida social, el interés para los movimientos sociales y su traducción en literatura, Y en particular yo he subrayado en varios momentos el impulso que supo dar a la producción literaria indígena en varias lenguas. Y con esto ya. Sí. Argelia, ¿con qué cerrarías tú esta conversación? Muchas gracias, Giuseppe, Giovanni, Gentile. Ya te cambié todos los nombres. Pero muchas gracias por tu participación. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Argelia, ¿tendrías algo que decir para cerrar? Sí, bueno, nada más para terminar, yo diría que Carlos Montemayor era un personaje multifacético, como lo hemos dicho antes, pero yo creo que también, o sea, lo que se puede recalcar mucho es que tenía una gran belleza de alma, era o sea, yo no lo conocí, físicamente no lo conocí, pero yo me puedo dar cuenta de sus novelas que era una persona muy bella, o sea, muy bella de alma, tenía un gran corazón y era muy apasionado y yo creo que sigue con nosotros, o sea, su obra sigue con nosotros, los festivales, como ha dicho Giovanni, siguen, o sea, estando de pie también gracias a lo que él fomentó, y pues también ahora en este conversatorio, pues está con nosotros también. Bueno, es todo. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias pues por quedarte aquí, o sea, nos fue de gran... Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por seguir estas jornadas Carlos Montemayor virtuales, gracias por ese enorme esfuerzo a la Secretaría de Cultura de Chihuahua y a todos ustedes. Yo quiero pedir una disculpa por todo el desfase que hubo en mi transmisión, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Laura, te agradezco infinitamente la participación, gracias por todo el trabajo que has hecho también en coordinación de todos los profesionistas, porque son profesionistas los que colaboran contigo en la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor. Giovanni, ya sabes que te abrazo, bueno, a los cuatro los quiero muchísimo, ¿no? A Argelia, a Margarita, a Giovanni, a Laura, y les agradezco infinitamente todo este tiempo y todo este espacio en el que ustedes han evocado la memoria de mi papá. Y no me queda más que decirles gracias a todos los que han seguido estos días de transmisión. Me despido. Tenemos también, bueno, Margarita es la que está coordinando el Círculo de Lectura de Guerra en el Paraíso los miércoles. Entonces hay que seguir con eso y muchas gracias. Bueno, pues no me resta más que agradecerle a Argelia. Gracias, Argelia, tu tiempo. Gracias por esta charla tan interesante. A Laura Benzazón, muchísimas gracias, Laura,
a pesar de las interferencias, creo que tu participación ha sido muy interesante. Giovanni, de nuevo, muchas gracias. Un abrazo para todos. Victoria, querida, gracias. Y pues nada más cierro a nombre de la Secretaría de Cultura, de la Coordinación de Fomento de Bibliotecas y Fomento a la Lectura y a la Escritura. Pues les agradezco su presencia en esta tarde. Gracias. A usted. Gracias a todos. Gracias. Argelia. Sí, hasta luego.